insumos sanitarios. Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. A todos los que nos ven a través de RTQ Canal 10, por todo el estado de Querétaro, a través de la red ESNE nos ven en todo México y en diferentes países. Nos ven en Estados Unidos, Centro, Sudamérica y en España. Pues a todos sean bienvenidos y hoy tenemos una gran invitada. Hoy tenemos a la diputada Ana Paola López Virlain, presidenta de la comisión en la actual legislatura, la Comisión de Educación. Así que no podemos tener mejor invitada. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, diputada. Encantada. Platícanos un poquito, ¿quién eres? Muchas gracias y muchas gracias a todos. Pues yo soy politóloga de profesión. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Soy madre de 3 hijos, estoy casada desde hace 15 años y definitivamente pues estoy ejerciendo hoy en lo que es mi vocación y mi pasión, que es el servicio público. Fui criada en una familia de 7 hermanos, soy la segunda de 7, mis papás médicos, pues donde me enseñaron que el trabajo en equipo empieza en casa, en donde me enseñaron la cultura del esfuerzo y donde me enseñaron que si quería que las cosas sucedieran, te tenías que involucrar. Entonces, pues me he dedicado afortunadamente a trabajar desde diferentes trincheras, pero ahora actualmente como servidor público y representante popular, a pues incidir en el tema de educación, ¿no? Sé que la educación es la clave para poder transformar una sociedad a través de la educación y no precisamente la educación formal, ¿no? La de las 4 paredes de un aula, sino la educación en general en todas las etapas de la vida es lo que nos va desarrollando pues el potencial de cada uno, el que nos va permitiendo tener una mentalidad mucho más amplia, mucho más tolerante, mucho más respetuosa y eso pues es lo que he hecho, en lo que hoy me estoy desempeñando en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado y pues encantada de platicarles qué hacemos. Ana Paola, tú iniciaste el año pasado un diagnóstico muy importante de cómo se encuentra la educación en Querétaro. Sí. Yo estuve ahí en el kickoff, en la patada de salida, y había poquita gente. Sí. Y estuve en uno que tuvieron a fines del año pasado, en el Gómez Morín. En el Gómez Morín, lleno. Sí. ¿Qué descubrieron en ese diagnóstico? Así empiezan, ¿no? Todos los proyectos. La primera semillita cuesta trabajo que la entiendan y fue pues gracias a que realmente lo que se compartía en esos conversatorios iba sumándose a nuestra armonización de la ley, pues al final tuvimos muchas voces que se van a ver reflejadas. Te platico un poco. ¿Quiénes participaban en esos conversatorios? Que fuiste a todos los municipios, ¿verdad? Así es. Como bien sabes, en el país se modificó la ley de educación y eso obliga a los estados a armonizar nuestras leyes acorde a esa ley federal. Sin embargo, en Querétaro son de los pocos estados, creo que somos 6, los que no hemos hecho ese trabajo desde el 2019. Tenemos que adecuar nuestra ley a lo que la Federación o la Ley General de Educación en nuestro país establece. Como bien sabes, esa ley de educación, pues fue una ley que se trabajó mucho. Yo estaba como diputada federal en ese entonces, me tocó intervenir en la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y rescataron temas valiosísimos que desafortunadamente pues hoy en nuestro estado no están reflejados. Porque yo no puedo hacer una ley si no escucho el sentir de todos los actores y todos los actores son los estudiantes, los padres de familia, las autoridades locales en educación, porque existen directores de educación, regidores de educación, existen pues muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos líderes sociales que intervienen y teníamos que ponernos en los zapatos de todos para poder construir una ley acorde a las necesidades que tiene nuestro estado, porque afortunadamente y desafortunadamente, pues Querétaro es un estado privilegiado
pero por ser privilegiado tiene mayores retos, ¿no? La vara está más alta y tenemos expectativas mucho mayores del perfil de nuestros egresados. Entonces, bueno, convocamos también al sector empresarial, convocamos a las autoridades estatales y municipales, en fin, fuimos a los 18 municipios para tener el sentir de cada uno. Desafortunadamente siempre convocan al supervisor o al director o al representante de los alumnos o al representante de padres, y eso, aunque son los representantes y son la voz de ese sector, pues se queda muy acotado a lo que una sola persona pueda tener, ¿no? Para bien o para mal. O sea, funciona muchísimo que estemos organizados porque puede ser más eficiente. Sin embargo, pues hay que bajar hasta donde están las vivencias, donde están las historias, donde está la realidad. Y en pues platicar con cada uno, pues te das cuenta que todos tienen su verdad, ¿no? O sea, todos tienen una parte de la historia, todos tienen, no es lo mismo cómo pasó la pandemia a un maestro, que a veces ni les preguntamos cómo le pasaron, un alumno, un padre de familia o el sector empresarial, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Y en esta construcción entendimos, y también el hecho de que estuvieran ahí escuchando el punto de vista del otro, te hace más empático y te hace más, no es porque me quiera molestar, no es porque quiera sacar un beneficio, sino porque te permite entender el otro lado de la moneda. Y en este diagnóstico identificamos el mayor comentario es el trabajo en las habilidades socioemocionales. La pandemia fue, pues, caótica en la parte, todo, económica, pero en la económica pues también generó violencia y esas violencias pues no supimos cómo manejarlas desde el hogar porque nunca nos enseñó nadie. Nos han enseñado en nuestra educación, en nuestro país, no se habla de emociones, no se trabajan las emociones y cuando te ves en una crisis o en una situación de encierro, de estrés, de supervivencia, de pérdida, bueno, pues se generaron unas conductas de violencia terribles contra todos. Y entonces, pues los niños, ¿qué van a aprender si en su casa están siendo violentados o si está estresadísimo el ambiente o muchas veces ni siquiera fueron a la escuela porque no había forma de que pudieran solventar los gastos para ir a la escuela? Entonces, el tema socioemocional fue el primer gran hallazgo y no fue un hallazgo que no supiéramos, pero que no se tocaba y no se hablaba. Es un tema que sabemos que existe, pero que, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso le toca a los papás. Pero pues a los papás, ¿cómo van a hacer algo que nunca nos han enseñado a hacer? Necesitamos hacerlo en equipo y necesitamos la colaboración de padres, de maestros y de alumnos. Entonces, en ese tema hemos estado trabajando en la construcción de la ley. La salud emocional, y las habilidades blandas, que hoy el mundo laboral es la que te requiere. Hoy no te dicen cuánto te sacaste en matemáticas, te dicen, sabes trabajar en equipo, tienes una comunicación asertiva, tienes pensamiento crítico, y se quedan con una cara de, ¿y eso de qué me estás hablando? Eso nunca me lo enseñaron, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es el tema tecnológico y de infraestructura. La infraestructura, pues, fue muy desigual la forma como tomaron las clases los niños en una comunidad o en una escuela en donde no hay electricidad o donde los maestros ni siquiera sabían utilizar las herramientas digitales y donde pues los papás no tenían el recurso para poder acceder a un teléfono ni siquiera, o se llevaban el teléfono a su trabajo o en sus actividades laborales o se lo dejaban al niño para que hiciera la tarea y entonces pues sacrificaron la educación de los niños y no por mala onda, sino porque no se contaban con las herramientas, ni el internet, ni el conocimiento para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, ese fue el segundo tema. La infraestructura también que fue saqueada. Muchas escuelas se quedaron solas y muchas escuelas fueron víctimas de vandalismo, de robarles el cable y la electricidad, pues se van deteriorando. Y también no todas las escuelas cuentan con infraestructura inclusiva, ¿no? Infraestructura sanitaria adecuada. Y hoy en día, pues a lo mejor no puedes rehacer todas las escuelas, pero sí puedes plantear las bases para que de aquí en adelante todas las escuelas cuenten con los
los mínimos necesarios para hacer una escuela inclusiva, una escuela en donde realmente generes condiciones de accesibilidad para todas y para todos, ¿no? Entonces, ese fue otro tema. Hablamos también mucho de la cultura y el deporte, como pues herramientas complementarias a la formación de nuestras niñas y niños. Tú no puedes desarrollar el potencial de un niño únicamente enseñándoles historia, geografía y matemáticas. Tienes que descubrir pues cuáles son sus talentos, y no los van a descubrir si no les enseñas y tienen acceso a la ciencia, o tienen acceso a un deporte, o tienen acceso al arte. Entonces, ¿cómo podemos generar nuestras escuelas como centros integradores de convivencia, de desarrollo a través del deporte y la cultura y la ciencia? Lo podemos hacer, y eso es también un elemento que está totalmente considerado en nuestra ley. Hablamos mucho pues de la capacitación de los docentes. Queremos que los docentes sepan de todo, o sean los que transformen la realidad de nuestro país, pero pues qué herramientas les estamos dando y qué tiempo, porque en 4 horas que dan clases con niños que vienen sin comer, o con niños que llevan 2 horas para llegar a la escuela a estudiar, que ya llegan agotados, ¿qué podemos pues esperar? El pobre maestro hace lo mejor que puede hacer, es una gran vocación, son admirables, pero necesitamos darles también las herramientas para que ellos lo puedan lograr. Y el tema, pues, de transporte y alimentación, que es menor, hay programas, hay muchas políticas públicas al respecto, pero que es un tema que no ha desaparecido, que desafortunadamente se han enfocado muchos programas a la educación básica, pero hay estudiantes de universidad y preparatoria que tienen que tener mayores traslados porque no hay tanta cobertura, y que tienen que, pues, pasar horarios muy desgastantes para que cuando lleguen en la escuela ni siquiera hayan desayunado, pues no van a aprender nada, ¿no? Entonces, bueno, descubrimos muchas cosas, lo siento que ya me extendí, pero pues sobre eso estamos trabajando, que sea una ley inclusiva, una ley en donde nos pongamos en los zapatos de todos, y una ley que realmente marque el rumbo y el perfil hacia dónde queremos dirigir a nuestro Estado, ¿no? No podemos hablar solo de la parte económica, porque tiene que ir acompañada del desarrollo humano, ¿no? Diputada, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema tan importante que es lo que descubrieron y ahora, ¿qué viene? Hacemos una pausa y regresamos con la diputada Ana Paola López Birlain, presidenta de la Comisión de Educación de la actual legislatura. Regresamos con esta plática tan interesante con la diputada Ana Paola López Birlain, que es la presidenta de la Comisión de Educación de la actual legislatura. Y qué diagnóstico tan fuerte el que nos acabas de hacer. Así es, pues creo que para poder llegar a una solución tenemos que saber en dónde estamos parados, qué retos tenemos en la educación en nuestro estado para ponernos manos a la obra. Y Querétaro es de los pocos estados en donde, gracias a la Secretaría de Educación, se hizo un diagnóstico académico y socioemocional de todos nuestros estudiantes para darles esos insumos a los directores, a las instituciones académicas, y puedan pues dirigir los esfuerzos de docencia en favor pues de cerrar esa brecha que se generó por la pandemia. Desafortunadamente a nivel nacional eso no sucedió, y eso pues nuevamente habla de cuál es el factor que distingue a Querétaro del resto de los estados. En Querétaro la educación es una prioridad y estamos haciendo o uniendo esfuerzos desde todas las áreas, tanto públicas como privadas, pues para tener los mejores perfiles de estudiantes y ciudadanos que requiere nuestro estado. Así es. Y ahora tienen que hacer la nueva ley los diputados. Así es. ¿Qué sigue? ¿Cómo la van a hacer? ¿Quiénes participan? Ya construimos el primer borrador, un borrador que ya está bastante avanzado, ya está en el jurídico de la Secretaría de Educación para revisión técnica. Porque tiene que ir de la mano el Ejecutivo y el Legislativo. Pues sí, porque tiene que ir acompañado de presupuesto. O sea, una ley podemos aspirar a tener
lo mejor de todo el planeta, pero si no tiene presupuesto va a ser letra muerta y va a ser inoperante y va a ser complicado. Entonces, el Ejecutivo, pues son los que van a implementar la ley, ellos son los que van a tener que supervisar que se lleve a cabo, ellos son los que van a tener que realmente generar las condiciones para tener lo que estamos perfilando en la ley. Entonces, ahorita está en ese diagnóstico, en ese estudio, es de impacto presupuestal para ver realmente qué es posible, porque una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Entonces, encontrar ese equilibrio para que generemos un producto legislativo acorde y funcional a los retos que tenemos. Está en esa parte y posteriormente el Ejecutivo lo enviará al Legislativo para que le demos el trámite legislativo, que es analizarse en comisiones y someterlo a votación ante el Pleno del Congreso. En esa discusión, cuando ya está en la Comisión de Educación, invitamos nuevamente a los ciudadanos para que puedan aportar. Y toda ley es perfectible y toda ley podría pues tener mejoras, pero lo que queremos es que sea un producto que realmente pues sea integrador y permita construir una conciliación y una ruta estratégica para nuestro Estado. Que sea alcanzable. Que sea alcanzable, medible. Medible. Ana Paula, ¿cómo te imaginas a Querétaro en unos 5 años? ¿Cómo te gustaría verlo en esta parte de la educación? Definitivamente veo una gran oportunidad por la voluntad y la participación ciudadana que tenemos en nuestro estado. Querétaro es lo que es, no por sus gobiernos ni sus gobernantes, es por que la ciudadanía se involucra en la construcción de sus gobiernos, ¿no? Entonces, hoy tenemos una migración o está llegando muchísimas familias, pero familias que vienen aquí por lo que les ofrece el Estado. Y yo esperaría que a donde fueres, haz lo que vieres, que todos los que llegan son bienvenidos, pero que estén en la disposición y en la voluntad de sumar, de construir, de generar soluciones y no ser parte de los problemas, ¿no? Y veo que a través de la educación, pues podemos ir sembrando esa semilla a las nuevas generaciones de identidad, de amor por este hermoso estado, de amor y de pues arraigo y admiración también por lo que representa Querétaro en su historia, en su cultura y en el mundo, ¿no? Entonces, eso quiero plasmar en esta ley. Quiero plasmar como esa semillita que nos permita seguir siendo el Querétaro del que nos enamoramos y nos venimos a vivir, o del que pues nuestras familias construyeron y hoy estamos pues a veces hasta olvidando qué era lo que nos distinguía por ser limpios, por ser amables, por colaborar. Quiero que eso no se pierda y yo creo que todos los que vivimos en este estado eso deseamos, pero no lo va a hacer ni un gobierno ni lo va a hacer un gobernante, va a ser vamos a hacer todos poniendo nuestro granito de arena y el que me toca hoy poner pues es este marco jurídico para que nuestras niñas y niños lo tengan. ¿Qué edad tienen tus hijas? Tengo 3 hijos. ¿Hijos? Uno de 14, uno de 11 y uno de 9. Son, sí, 3 hombres. ¿Qué le recomendarías a mamás como tú, que son mamás que trabajan, mamás muy activas? ¿Qué les recomiendas al tú tener a tus hijos de esa edad, que son edades adolescentes, pero bien difíciles? Pues sí, a ver, yo toda la vida he trabajado, ese es el ejemplo que tuve en mi casa y como dije en un principio, el trabajo en equipo empieza en casa. Tú educas a través del ejemplo, ¿no? Y no les puedes decir que respeten a las mujeres o que promuevan pues la colaboración si desde tu casa estamos conflictuándonos de a quién le toca hacer qué cosa y nadie pone o cede en lo que es por el bien o el beneficio de los 5, ¿no? Que habitamos en este hogar. Entonces, definitivamente, más que decir, hay que hacer. Hay que hacer lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, que ellos vean
que los sueños se cumplen si los trabajas con perseverancia, con amor y con pasión, ¿no? Y que definitivamente no somos muy privilegiados, somos excesivamente privilegiados, pero ese privilegio nos obliga a estar siempre viendo por los demás, siempre viendo cómo a través de lo que te dediques, si quieren a la política, si quieren a la medicina, si quieren a la ingeniería, cómo tu talento lo puedes poner a disposición de los demás, a disposición de construir un mejor entorno, un mejor ambiente laboral, personal, profesional. Y ese, pues creo que es la gran reto y responsabilidad que tenemos como padres de familia, predicar con el ejemplo y pues enseñarles el amor al prójimo para que podamos tener mejores entornos, ¿no? Y ese es el gran reto hoy de nuestra sociedad, la violencia que se ha generado, la intolerancia, el desgaste en el núcleo familiar, pues está orillando a escenarios muy adversos para nuestras niñas y niños. Tú aquí recientemente, la doctora Tali Cendejas, ella es médico, y justamente hablaba de este problemón de la violencia, el acoso a niños y niñas. Sí, es muy desafortunado y ese es un capítulo que estamos trabajando mucho y te voy a poner un ejemplo de cómo de algo que a lo mejor ni por aquí se nos hubiera ocurrido genera violencia. Promovimos una ley de menstruación digna. Ajá. Eso surge de una colectiva de estudiantes que se acercan conmigo y me dicen, Ana Paula, queremos promover una ley de menstruación. Le digo, ¿y eso? O sea, siendo hija de ginecólogos, que podría ser un tema lo más normal siendo mujer, digo, y a ver, ¿y qué vamos a promover con la menstruación digna, no? Y me empezó a explicar todo el entorno, tanto de violencia como de deserción escolar, como de ampliar esta brecha de género por desconocimiento y por desinformación. Una niña que está en su periodo, muchas de ellas, el 40% de ellas, deja de ir a la escuela por falta de insumos sanitarios, por falta de infraestructura en sus escuelas para que puedan tener una menstruación digna, por falta de tolerancia y respeto por parte de sus compañeros al ser bulleadas si tienen una mancha o al sentirse mal porque tienen cólico y estás incómoda y no son empáticos en decir, a ver, pues tiene cólico, denle una pastillita o no pasa nada si no haces deporte el día de hoy y no, pero no se habla el tema y entonces dicen, mejor no voy a la escuela. ¿Y sabes todas las consecuencias que tiene eso? Porque no somos empáticos con una situación que pudiera ser, más bien, es lo más natural, claro. Es un proceso fisiológico de que pasamos todas las mujeres y que ni siquiera hay esa comunicación en los hogares para que tengan el recurso para darle los insumos y puedan comprar sus productos de higiene, ¿no? Entonces, pequeñas cosas así, pues van generando ambientes violentos, van ampliando esta brecha de desigualdad, van generando, condiciones desiguales entre hombres y mujeres por situaciones tan sencillas de ignorancia, porque nadie nos enseña o nadie nos habla así, ¿no? La neta, a ver, esto es lo que sucede, sé empático y ya, no te pido nada más, ¿no? Entonces, esta ley, ¿en qué va a consistir? Esa ley es darle al Instituto Queretano de la Mujer recursos para que pueda ir a dar pláticas a las escuelas, que hombres y mujeres puedan exponer o expresar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, puedan también tener recursos para dotarles de productos de higiene menstrual a las comunidades o a las poblaciones vulnerables que no tienen. Hay muchas mujeres que nunca han usado una toalla higiénica, que usan paños y eso cae en infecciones, en problemas de salud, de autoestima, 1,000,000 de complicaciones porque el marido no les da dinero. ¿Cómo te vas a gastar en eso? Eso no es necesario.
O sea, ser muy poco empáticos, ¿no? O hay comunidades en donde ni siquiera llega Coca-Cola y llegan los gansitos, pero no llega esos productos. Entonces, tuvieran que gastar para ir a comprar y terminan siendo más complicado, ¿no? Hay mucho por hacerse todavía. Sí, mucho por hacer y tenemos que trabajar de la mano. Así es. Gobierno y sociedad. Gobierno y sociedad, las escuelas, las universidades. Sí. Tenemos grandes aliados. Somos más la gente que queremos transformar nuestro entorno, somos más los que estamos poniendo nuestra semilla de arena, pero dejemos de hacer esfuerzos aislados. Descubramos el poder que tiene nuestra voz para transformar nuestra realidad y por eso pues les quiero hacer una invitación. Todos los miércoles tengo el miércoles ciudadano en el Congreso del Estado, en donde a través de tus propuestas, tus vivencias, tus inquietudes, puedes hacer que la próxima iniciativa sea la tuya. ¿Cómo nos podemos acercar contigo, diputada? Tengo varias formas. Hoy, afortunadamente, las redes sociales nos conectan y estoy a través de Facebook, Twitter e Instagram como Ana Paola López B. Tengo un WhatsApp que es 442-476-5736 y todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en el Congreso del Estado me pueden encontrar para que pues platiquemos, para que me puedan generar invitaciones para ir a sus centros de trabajo, a sus colonias, a donde quieran que platiquemos y pues nos pongamos manos a la obra. Excelente. Te voy a invitar. Con todo gusto. Que vayas y platiques con mis alumnos y alumnas de la Anáhuac. Con todo gusto. Porque es increíble, pero también ahí hay necesidad de escuchar y ser escuchados. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge. Gracias. Espero invitarte pronto. Gracias. Para que nos digas qué avances llevas y me encanta la energía que traes. Muchas gracias. Las ganas y lo bien que estás haciendo las cosas. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana a través de RTQ y ESNE en otra edición de Educación y Conciencia.